Bueno, jóvenes, tengan todos ustedes muy buenas noches, muy buenos días, perdón. En esta oportunidad, a nombre de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y sobre todo del Centro Preuniversitario, vamos a tocar el tercer tema del curso de Ecología, el cual es el ciclo del carbono y del nitrógeno y su rol en la química y estructura de los seres vivos. Con ustedes, nuevamente se encuentra el biólogo Jack Moncada Laureano, que al igual que todos los docentes quienes dictamos esta materia, pues estamos involucrados de lleno en que todos y cada uno de ustedes puedan involucrarse y entender los temas ligados al examen que ustedes van a dar. Ya, entonces, por favor, la misma temática, van apuntando sus preguntas. Si tienen alguna incógnita, pues al profesor de turno pueden hacerla para que él pueda resolver las dudas que ustedes vayan a tener. Ya, a ver, continuamos. Nosotros en esta oportunidad vamos a hablar de dos tipos de ciclos biogeoquímicos, ¿ya? En este caso, ¿qué es un ciclo biogeoquímico? Primero que nada, tenemos que ver que deriva del griego bio, que significa vida, y geos, de tierra, ¿no es cierto? El cual se refiere al movimiento de los elementos y de estructuras químicas como por ejemplo ozono, nitrógeno, oxígeno, el hidrógeno, el calcio, sodio, azufre y entre los elementos de los seres vivos y el ambiente, ¿ya? Llámese ambiente a la atmósfera, ¿ya? A la naturaleza gaseosa de estas estructuras, a la biomasa y también a los sistemas acuáticos mediante una serie de procesos como por ejemplo la producción a través de reacciones químicas y la descomposición de ciertos elementos. Recuerden que el término descomposición está bastante ligado al hecho de un conjunto de reacciones químicas que da como resultado pues la pérdida de ciertos componentes químicos y la liberación de otros. Existen dos tipos de ciclos biogeoquímicos. Tenemos los gaseosos, en los cuales, por ejemplo, la materia prima, la materia, perdón, como por ejemplo el carbono, nitrógeno y el oxígeno, se encuentran básicamente en la atmósfera. Ya, su mayor concentración se encuentra en la atmósfera. Y también tenemos los ciclos biogeoquímicos sedimentarios. ¿Por qué? Porque ¿dónde se encuentran en estos casos los elementos químicos principales, como por ejemplo el fósforo y el azufre, en ciertos tipos de estructuras sedimentarias, como las rocas, por ejemplo? ¿Ya? Entonces, eso sería el primer punto, entender qué es un ciclo biogeoquímico. Repetimos, el proceso por el cual elementos químicos se encuentran y cómo se transfiere desde los estados en el ambiente y en los organismos vivos. Uno de los principales elementos que nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, es el ciclo del carbono, ¿ya? El ciclo del carbono básicamente es un ciclo bastante no especificado, pero sí muy conocido, porque nosotros como organismos vertebrados pues pertenecemos a parte de este ciclo, ya que a través del proceso de nuestra respiración y como resultado de la respiración celular, nosotros emitimos al ambiente dióxido de carbono, ¿no es cierto? Y el dióxido de carbono tiene pues carbono propiamente dicho, ya a nivel molecular, no atómico. Entonces somos parte de este proceso. El ciclo biogeoquímico del carbono menciona que es una variedad de procesos en donde el carbono se intercambia entre la atmósfera, que la voy a resaltar, entre la atmósfera y la materia orgánica, el océano y también la corteza terrestre. Es decir, el ciclo del carbono es una forma de reciclaje misma del carbono en diferentes compuestos químicos, estados de la materia y ecosistemas. El ciclo del carbono consiste en la transformación de este elemento para ser utilizado por otros seres vivos como fuente de energía y su retorno al medio ambiente puede ser nuevamente reutilizado.
Para que nosotros podamos entender esto, tenemos que hablar un poco de, por ejemplo, de las pirámides tróficas, ¿no es cierto? Cada una de las pirámides tróficas cumple un rol fundamental, ya que de eslabón en eslabón o de nivel en nivel, pues se da un cambio de elementos químicos y estos llevan a entender que, por ejemplo, si nosotros encontramos carbono, este carbono en forma de CO2 en el ambiente, las fotosíntesis las fijan dentro de sus estructuras internas y a través de su proceso metabólico, que es la fotosíntesis, ellos producen estructuras macromoleculares. Los herbívoros se alimentan de eso y hacen que del ambiente a la planta, de la planta el carbono pase hacia los herbívoros. A estos herbívoros van a ser consumidos por ciertos tipos de carnívoros y nuevamente hacia arriba. Entonces es algo cíclico. Ya, eso es bastante importante que nosotros entendamos. Las principales biomoléculas orgánicas que van a existir son pues los bioelementos primarios, ¿no es cierto? Este es un tema ya conocido en biología. Ahí teníamos el carbono, acá podemos ver, acá está jóvenes, tenemos el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Esto se va a encontrar pues de manera cíclica entre el medio ambiente, los seres vivos y así sucesivamente. Cuando ya estos elementos químicos llegan a la cima, a los carroñeros, pues todo organismo vivo tiene que morir y estos descomponedores pues van a hacer que el carbón estructural que tienen dentro de sus tejidos y órganos nuevamente regrese al suelo, ¿ya? Por eso es que desde un principio les menciono que es de forma cíclica y sobre todo constante. ¿Cuáles son las características del ciclo de carbono? 1. Es un ciclo global. ¿Qué quiere decir? Que el carbono está distribuido por toda la esfera terrestre. Ya, la mayoría de organismos vivos tienen dentro de sus estructuras moleculares carbono, como por ejemplo, si encontramos algún tipo de carbohidrato, hay carbono. En lípidos también hay carbonos estructurales. Presenta diferentes composiciones químicas. Tenemos, por ejemplo, el dióxido de carbono, más conocido como el CO2, que se encuentra en la atmósfera y también disuelto en los océanos. Tenemos las proteínas, tenemos lípidos, tenemos carbohidratos y otras moléculas orgánicas que los seres vivos y también carbonados como las rocas, por ejemplo, también tenemos en nuestros dientes y en nuestros huesos. Fluye entre reservorios o depósitos. Estos componentes, como por ejemplo, vamos a tener reservorios orgánicos como la biomasa. Nosotros, por ejemplo, el conjunto de organismos vivos somos la biomasa. Tenemos también elementos químicos. Tenemos también necromasa, que vendría a ser los restos de organismos vivos, como por ejemplo, parte de la biomasa es un árbol, pero si el árbol ya está muerto, solamente quedan sus hojas en el suelo, eso se convierte pues en necromasa, pero también esa necromasa se encuentra constituida de elementos químicos. Presenta, dice, dos fases o también llamados ciclos. ¿Ya? En algunos libros ustedes van a encontrar que el ciclo biológico es conocido como el ciclo del carbono corto y el ciclo geológico como el ciclo de carbono largo. Ya que en el ciclo del carbono biológico básicamente depende de cuánto dure como un organismo como vivo. En cambio, lo geológico está más relacionado con lo sedimentario, porque por ejemplo, para que una roca llegue a devolver sus estructuras químicas al suelo, tiene que pasar muchísimo tiempo, quizás varias generaciones que le puede tomar a un organismo vivo estar dentro de sus estructuras propiamente dichas vivas. Ya, ahora, siguiente. A ver, el ciclo biológico se inicia con la fijación del CO2 por parte de las plantas y algunas bacterias a través de la fotosíntesis. Como les he mencionado, resultado de la respiración hace que no solamente de nosotros, sino de todos los animales, es que en el ambiente exista CO2, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde va a empezar con la fijación del CO2? Y esa fijación
he mencionado que las plantas se encargan de hacerla porque ellos utilizan el CO2 y la energía solar para su actividad metabólica, que en este caso es la fotosíntesis. Este dióxido de carbono en algunas plantas que se encuentran en debajo del fondo marino, o en este caso debajo de los cuerpos de agua, se encuentra también disuelto en el agua. El CO2, dice, regresa a la atmósfera por medio de la respiración celular de los seres vivos. La materia orgánica enterrada en las profundidades y la materia orgánica disuelta o suspendida en los océanos. Por ejemplo, acá vamos a ver de una manera más detallada. Acá tenemos que en el ambiente básicamente vamos a encontrar el CO2, ya, el CO2. ¿Por qué hay CO2? Porque en este caso tenemos muchas fuentes de este elemento. Tenemos la combustión de ciertos elementos, como por ejemplo la quema de combustibles fósiles, la respiración celular, pulmonar, entre otros. Dice, este CO2 va a ser captado por las plantas a través de la fotosíntesis. En la fase oscura, en este caso también va a liberar ciertas cantidades de CO2, también el CO2 disuelto en el agua por la respiración de los vertebrados que existen en ella, y de qué manera este CO2 va a regresar directamente al ambiente a través de la respiración. Pero ¿cómo es que nosotros, acá tenemos un ejemplo, un vertebrado, captamos el carbono? Pues a través de nuestra alimentación, ¿ya? Dentro de nuestras estructuras, como les he mencionado, no necesariamente es porque el carbono, vamos a activar de carbono, sino que el carbono es una de las principales estructuras de las principales biomoléculas orgánicas. Como les he mencionado, vamos a tener en carbohidratos, en ciertos tipos de proteínas. Entonces casi todo nuestro cuerpo se encuentra constituido, el 18% de nuestro cuerpo se encuentra constituido de carbono. La principal fuente, en este caso de dióxido de carbono, es a través atmosférico, el que se encuentra en la atmósfera, es la respiración, como les he mencionado, la respiración que nosotros tenemos, la combustión, que es la quema de combustibles fósiles, y la putrefacción o pudrición, que uno de los elementos de eso también, por ejemplo, es el metano, ¿no es cierto? Ahí también tenemos carbono. ¿Cuáles son los procesos involucrados en el ciclo biológico del carbono? Los procesos que se producen en el ciclo biológico del carbono toman un poco de tiempo en ocurrir, de horas a meses, o por los cuales se consideran al ciclo biológico, ¿ya?, como a corto plazo. Eso les he mencionado hace un momento. ¿Cuáles son los procesos que están involucrados en esto? Pues la fotosíntesis, que es el proceso metabólico de las plantas que se llevan a cabo en las hojas a través de la energía solar. Tenemos la respiración, como les decía, distintos tipos de respiración, como de los vertebrados, ¿ya? También tenemos el intercambio aire-mar de dióxido de carbono, y la acumulación de humus de suelo en el suelo, perdón. Esto es por el proceso de descomposición de la materia orgánica. Por ejemplo, toda la hojarasca que nosotros encontramos en un bosque es acumulación de humus en el suelo. Es un tipo de necromasa. Les expliqué cómo existe la biomasa, que son todos los organismos vivos, tanto árboles, plantas. También existe la necromasa, que viene a ser el resto de la materia orgánica que se encuentra en los bosques, ¿ya? Eso, por ejemplo, son organismos muertos, restos de vegetales, y que en este caso esta materia orgánica viene a ser descompuesta por ciertos microorganismos para nuevamente estas estructuras regresen al ciclo. En cuanto al ciclo geológico del carbono, eso sí es un proceso muy largo. Dice, el ciclo geológico o bioquímico del carbono se refiere al movimiento del carbono entre las diferentes capas de la Tierra, y pues toma largos periodos de tiempo, como les expliqué, muchas generaciones del ciclo biológico. Los depósitos inorgánicos consistente del carbono en su estado gaseoso, el CO2, también disuelto en el agua, y también se encuentra pues en la atmósfera, y como iones bicarbonados y como iones carbonados, como el CO3, ¿ya? Estos se encuentran disueltos en el agua y los lechos marinos como minerales
de carbono en rocas, suelos y también estructuras sedimentarias. La litosfera, en este caso, es una de las capas que tiene nuestra atmósfera. Es el reservorio de la mayor parte del carbono global y se acerca al 20% solamente en la litosfera, el cual es el combustible orgánico fósil en mayor cantidad de la litosfera. Si acá nosotros nos podemos a ver cómo es que funciona básicamente, primero que nada va a partir por la principal fuente del carbono, es el CO2, ¿no es cierto?, en la litosfera. A través de los procesos de meteorización, son depositados como carbonato de calcio, formando sedimentos simples ya en el manto, en la capa más extensa que nosotros tenemos en cuanto a las capas geológicas de nuestro planeta, ¿ya? La diagénesis, en este caso, es un conjunto de procesos geológicos que dan como resultado la formación de una roca. Ya la diagénesis es un proceso geológico que da como resultado las rocas. Entonces, a través de la meteorización, estos componentes químicos, principalmente el carbonato de calcio, se va pues a formar a través de la diagénesis en estructuras que van a pasar de ser estructuras gaseosas en la litosfera a estructuras sedimentarias, ya formando rocas. También a través es la sedimentación del carbonato de calcio. Estos carbonatos, el carbono se va a mantener en el manto terrestre. A través de las erupciones volcánicas o de las formaciones volcánicas, estos también van a emitir a la atmósfera la principal reserva de CO2 de nuestro planeta. También la fotosíntesis va a hacer que se fije cierta cantidad de ciertos tipos de plantas, que se fije carbón orgánico en los sedimentos. Y esto también por un proceso de diagénesis pues va a formar sedimentos o en este caso grandes rocas o suelo que tiene dentro de sus estructuras carbono, como ya lo he mencionado, el carbono en el manto terrestre. Entonces, de esta manera pasa un proceso de transformación desde el carbono que se encuentra en la litosfera hacia las estructuras sedimentarias que vendría a ser el suelo a la altura del manto y pues las rocas, ¿no es cierto?, las grandes rocas que existen en la primera capa de tierra que está relacionado con la fotosíntesis. Dice, ¿cuáles son los procesos del ciclo geológico del carbono? Los procesos a largo plazo del ciclo de carbono toman tantos años a miles de años en completar un ciclo. Con esto se encuentra relacionado a la formación de rocas, que es la diagénesis, la erosión propiamente dicha. Dentro de la erosión vamos a tener un proceso muy conocido dentro de biología que se llama la eutroficación, que es la pérdida de oxígeno de un lugar. Por ejemplo, cuando una cocha se va a secar es porque está pasando un proceso de eutroficación. Está perdiendo oxígeno y al perder oxígeno, ¿cuál es el resultado del cuerpo de agua? Simplemente que va a desaparecer y va a proliferar vida verde, otro tipo de vida, otro tipo de ecosistema. ¿Cuál es la importancia del ciclo de carbono? El ciclo de carbono permite el intercambio de materiales entre los seres vivos y el ambiente, o también llamada la materia inerte que lo rodea. El carbono es un elemento fundamental para los seres vivos, ya que forma parte de las proteínas, lípidos y carbohidratos. El carbono en la atmósfera, particularmente en forma de dióxido de carbono, es uno de los elementos claves de la evolución de la vida sobre la Tierra. El CO2 en el aire es responsable del efecto invernadero. Por eso es que es muy importante que nosotros, como organismos vivos pensantes, los seres humanos, seamos parte fuera del proceso natural que es nuestra respiración, es en controlar el proceso de la quema de combustibles fósiles, la famosa combustión. ¿Ya? En los inicios del planeta, el CO2 o el efecto invernadero permitió que el calentamiento de la superficie terrestre y de esta manera pues el florecimiento de nuevas especies que se adaptaron a las diferentes líneas del trópico, desde la parte más tropical que es la línea ecuatorial hacia los polos que son zonas más frías. Otro elemento muy importante, por ejemplo, es el nitrógeno. Y de esto vamos a ver, es uno de los procesos más importantes que ocurre en nuestro planeta. De hecho,
Cuenta con diferentes etapas y son indispensables para el desarrollo de la vida de cualquier tipo. A continuación hablaremos sobre las características e importancias de cada una de las etapas que cumple. En el caso del ciclo del nitrógeno es importante determinar que va a cumplir con procesos más específicos que están relacionados con un conjunto de reacciones químicas, los cuales pues va a dar como resultados cambios estructurales a nivel del elemento químico. Por ejemplo, vamos a tocar el tema de nitrificación, desnitrificación, que es la elaboración de elementos químicos nitrogenados. El ciclo de nitrógeno, dice, consiste en un conjunto, acá vamos a poner bien detallado, cerrado, de distintos procesos, tanto abióticos, que quiere decir que no está relacionado con las estructuras químicas, y bióticos, ya como por ejemplo ciertas simbiosis que van a tener las raíces con ciertos tipos de bacterias para que estos puedan fijar nitrógeno atmosférico. Tiene el objetivo de proporcionar este compuesto químico a todos los seres vivos, ya sean plantas, animales o también nosotros como tipos de animales en los seres humanos. El ciclo biogeoquímico es uno de los más relevantes del planeta, cumpliendo con variedad de funciones que hacen la vida posible. Incluso el equilibrio dinámico depende del nitrógeno y de los procesos hechos en la biosfera. ¿Qué procesos se dan dentro del ciclo de carbono? Primero que nada vamos a tener la fijación del nitrógeno. ¿A qué llamamos la fijación del nitrógeno? Al proceso por el cual el nitrógeno que se encuentra en la atmósfera, pues esto va a pasar directamente a través de las plantas o ciertos tipos de bacterias a fijarse en el suelo. Dice, es donde comienza el proceso de transformación del nitrógeno atmosférico. Así podrá ser utilizado por los seres vivos mediante un conjunto de reacciones químicas que necesitan grandes cantidades de energía. Estas se obtienen mediante canales abióticos, que quiere decir que hay estructuras que no son organismos vivos que van a cumplir esta función. Durante la etapa de la fijación del nitrógeno se rompen enlaces presentes en las moléculas del componente químico atmosférico, el nitrógeno. Otro proceso que también vamos a tener es la amonificación. El nitrógeno está presente en la materia orgánica, en nuestros organismos o en las plantas, con lo cual influye los desechos animales, como por ejemplo el orine. El orine tiene, por ejemplo, bastante urea, tiene amoníaco, ¿ya? Por eso es que tiene ese olor característico. Y el amoníaco pues tiene dentro del componente químico nitrógeno. Se puede incluir dentro de este caso, como les he mencionado, la urea, el orine de los mamíferos, el ácido úrico que se encuentra en el excremento de las aves. Este ácido úrico hace que el excremento de las aves se vuelva corrosivo. Eso ustedes saben. ¿Por qué es corrosivo en este caso? Porque presenta el ácido úrico. En el proceso de amonificación, todos los compuestos químicos nitrogenados del suelo se reducen a compuestos químicos más sencillos. Quiere decir que nosotros, a través de nuestro orine, por ejemplo, emitimos grandes cantidades de nitrógeno. Entonces, la amonificación es que este nitrógeno, la urea, el componente principal, se va a hacer de un componente macromolecular a moléculas más simples, a micromoléculas, ¿ya? La nitrificación es otro proceso que también se lleva a cabo acá. Es la base, dice, donde las bacterias toman los iones amónicos y el amoníaco disponible en el sustrato para producir oxidación. ¿Cuál es la oxidación? La oxidación es un proceso, una reacción química a la luz, por ejemplo. Cuando nosotros vemos una manzana y le damos una mordida, ¿qué es lo que va a pasar? Esta se va a oxidar. ¿Qué quiere decir? Que los compuestos nitrogenados, en reacción a la presencia de la luz, esta se va a oscurecer. Por ende, tiene que perder electrones dentro de esta reacción química. Ya espero que me estén entendiendo. ¿Qué más? A ver, siguiente. La desnitrificación, dice, en esta fase, tanto todos los nitratos como los nitritos, ya los componentes macromoleculares, nitratos, y los micromoleculares, que son los nitritos, que se producen a través de la oxidación, se convierten en nitrógeno atmosférico. Nitrógeno
atómico que ya puede estar en la atmósfera. Al mismo tiempo, se agrega una ligera cantidad de óxido nitroso, que existen ciertos criterios muy relevantes para que esta etapa se desarrolle de una manera adecuada. Y luego viene pues la asimilación. La asimilación, dicen, ciertas plantas absorben nitrógeno del suelo mediante nitratos que se encuentran en las raíces. No intervienen bacterias en este proceso, como en el proceso de la nitrificación sí intervienen muchas bacterias, y también en el proceso de fijación. Acá no intervienen las bacterias, ¿ya? ¿Qué más dice? Si el nitrato debe ser usado, se reduce el nitrato que va a ser usado, tiene que reducirse a nitritos, a estructuras más pequeñas, moléculas más pequeñas, por acción de las enzimas nitrato reductasas. ¿Qué significa? Son enzimas que van a ayudar que de los nitratos se conviertan en nitritos. ¿Ya cuál es la enzima? Es la nitrato reductasa. Entonces, de una manera gráfica, acá vamos a tener, por ejemplo, el nitrógeno atmosférico es el nitrógeno molecular, el N2. A través de ciertos procesos, como por ejemplo la nitrificación, va a venir a través de las plantas. Principalmente se encuentra un grupo de plantas acá que son las legumbres, las fabáceas en términos botánicos. Estas legumbres, como por ejemplo el chimbillo, guava, el frejol, estos tienen una característica muy en particular, que en sus raíces se encuentran una relación con cierto tipo de bacterias del género Rhizobium. Estas ayudan a que las plantas, en este caso, puedan fijar grandes cantidades de nitrógeno al suelo, ¿ya? Dice, estas bacterias fijadoras viven en las raíces de las plantas leguminosas, como les explicaba. Otro tipo de fijación lo hacen directamente las bacterias. Nitrógeno atmosférico, las bacterias que se encuentran en la necromasa tienen la capacidad de amonificarlo. Ya, por ejemplo, a través del nitrógeno atmosférico va a convertir directamente en amonio. Este amonio es utilizado también por ciertos tipos de bacterias aeróbicas como anaeróbicas. A través de bacterias nitrificantes, el amonio que ya se encuentra fijado en el suelo va a convertirse en nitratos, y estos nitratos van a ser asimilados por ciertos tipos de bacterias, ¿ya? De esta manera, las bacterias desnitrificantes consumen este tipo de nitrógeno y, como resultado de sus reacciones químicas endotérmicas, liberan ciertos tipos de energía como resultado de esto también van a liberar el nitrógeno atmosférico. También entran los animales, como les he mencionado, claro, a través de la emisión de sus desechos, a través de su urea. Estas bacterias que son capaces de convertir el amonio también van a tener la capacidad de que la urea van a transformar de macromoléculas a micromoléculas nuevamente, para que estas bacterias sean capaces de desnitrificarlas, se aprovechen en el suelo y estas emitan a través de reacciones exotérmicas a la litosfera, a nuestra atmósfera. ¿Cuál es la importancia del ciclo de nitrógeno? El ciclo biogeoquímico del nitrógeno es de gran relevancia para la vida en el planeta. Gracias a él intervienen diferentes procesos biológicos que resultan fundamentales para los organismos vivos. Ayuda a la producción de aminoácidos, que son los sillares estructurales de las proteínas, y también los ácidos nucleicos. Es cierto que el nitrógeno, dice, se encuentra en grandes cantidades en la atmósfera, pero hay algunas que son muy limitantes, ¿ya? Muy pocos organismos pueden asimilar directamente el compuesto químico. Por este motivo, el planeta lleva a cabo su ciclo biogeoquímico, y de forma que estos compuestos sean tratados y preparados para ser asimilados. ¿Cuáles son las características del ciclo biogeoquímico del nitrógeno? El nitrógeno es un compuesto químico que se originó mediante la creación de núcleos atómicos nuevos. Los estudios científicos y químicos han descubierto que las estrellas compuestas por masas enormes de helio, que es uno de los principales elementos volátiles del planeta, dieron paso a la producción básica del nitrógeno. Una vez que la actividad volcánica del planeta elevó su intensidad, el nitrógeno se convirtió en un estado gaseoso,
Ya posteriormente se integró a la atmósfera, en donde comenzó a realizar su ciclo biogeoquímico y a ser parte, en este caso, de las estructuras orgánicas de un individuo vivo. Bueno, jóvenes, con esto terminamos la clase. Espero que hayan entendido y hayan aprovechado el tema. Y si tienen dudas, por favor, escribir al profesor de turno, que está en la capacidad de responder. En cuanto a mis jóvenes, tengan todos ustedes muy buenos días o muy buenas tardes.